actividad haremos el proceso de la calicata. Mi nombre es Brandon Padillo Chayo, estudiante de la Universidad Nacional de Juliaca. Y se preguntarán, ¿por qué vamos a hacer una calicata en esta zona? Como podemos ver, aquí tenemos el río Coata, como se pueden ver en el video, y también por la presencia de bastante material inorgánico, o también basura, que podemos ver. Es un poco triste, pero esto nos va a servir para saber cómo está el suelo en estas condiciones. Y también por las muestras de ganado que se pueden notar, muestras de ganado que se puede ver. Y en esta zona realizamos la calicata. Síganme. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Marco Antonio Curroquén. Pertenezco a la Universidad Nacional de Juliaca y a continuación voy a hablar sobre los horizontes. Un horizonte es la división en la cual tenemos para poder identificar las propiedades, mayormente las propiedades físicas y químicas mayormente, que podemos encontrar en los suelos. Los horizontes podemos encontrarlos en el horizonte O, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C y el horizonte D. Vamos a hablar sobre el horizonte O. El horizonte O es la capa superficial en la cual tenemos sobre un suelo. Este horizonte se caracteriza por tener mayor presencia biológica, mayor presencia de vegetación, como así decirlo. Y este se divide en dos, el horizonte O1 y el horizonte O2. El horizonte O1 se caracteriza por tener material en el cual no está descompuesto, materia orgánica no descompuesta. Y el horizonte O2, el cual puede tener material parcialmente descompuesta o un totalmente descompuesto. Continuamos con el horizonte A. El horizonte A es la zona en la cual podemos tener la zona de iluviación, en el cual, por propiedad de la lluvia, esto va a arrastrar todos los minerales que puede obtener este horizonte, los cuales va a llevar al horizonte B. Pero en el horizonte A podemos encontrar tres tipos, el horizonte A1, A2 y A3. Estos se diferencian en que el A1 es la zona de mayor material orgánico, el A2 la zona de mayor iluviación que podemos encontrar, y la zona A3 es la interfaz en las cuales tenemos con el horizonte B. Continuamos con el horizonte B. El horizonte B es la zona en la cual llega todo el material de la lluvia, todos los minerales. Esta es la zona de cual tenemos la zona de eluviación, no iluviación, eluviación, en el cual podemos encontrar mayores minerales como el hierro o el aluminio. Esta zona también encontramos coloides, que es muy importante. Estas se dividen en tres zonas también, el horizonte B1, B2 y B3. Su diferencia mayormente no radica mucho en ello, sino en el horizonte O1, que es interfaz con el horizonte B1, que es interfaz con el horizonte A, y el horizonte B3, que es la interfaz con el horizonte C. Ya. Continuando, podemos encontrar el horizonte C, el cual es la zona de interferismo. ¿Qué quiere decir ello? Que es la zona de donde podemos, la zona de meteorización del horizonte C. En este horizonte encontramos mayormente el material de la roca madre, un poco ya meteorizado, en proceso de meteorización. Se caracteriza por tener un poco zona rocosa o arenosa, puesto que se está meteorizando la roca madre. De ahí encontramos al horizonte D, que es el horizonte en el cual podemos encontrar la roca madre. Es la roca de formación que nos va a dar toda la característica sobre un horizonte, sus propiedades físicas o sus propiedades químicas que puede tener este horizonte. Ahora, siguiendo con la quiz, vamos a encontrar qué horizontes nosotros podemos encontrar en nuestra calicata realizada. Podemos encontrar primeramente el horizonte O, que es en el cual encontramos vegetación, como así decirlo. Podemos encontrar una especie que es la Granulanchinaea. De ahí tenemos el horizonte, podemos encontrar el horizonte O, como así ya lo dije. De ahí encontramos el horizonte A, que sería desde esta zona hasta esta zona. Se caracteriza por tener una mayor presencia de material orgánico y de que su color, como así decirlo, que tenemos acá, es un poco más oscuro que los demás horizontes. Como podemos ver, su color es más oscuro. Por eso nosotros afirmamos que es, o decimos que este horizonte pertenece al horizonte A. De ahí continuamos con el horizonte B. Ahora nosotros, ¿cómo podemos decir que este horizonte es el horizonte B? Como podemos ver, en el cual podemos encontrar que el color es un poco color más claro. Esto nos afirma o nos dice que este horizonte pertenece al horizonte B, en el cual también podemos encontrar, si hacemos un proceso o un proceso químico, vamos al laboratorio, lo llevamos como así al laboratorio, podemos encontrar aluminio y podemos encontrar hierro.
o también por algunos coloides, como así decirlo. De ahí continuamos con el horizonte C. Ahora, ¿por qué nosotros afirmamos que es el horizonte C? Puesto que encontramos nosotros arena, el cual nos indica que esta zona de acá nosotros podemos, es la zona de interperismo, en el cual se está realizando un proceso de meteorización de la roca madre. Y nosotros podemos afirmar, puesto que llegamos hasta el horizonte C. Ahora nosotros decimos por qué no hemos encontrado, qué horizonte que debe continuar, el horizonte T, el cual es la roca madre. Pero como podemos apreciar abajo, no encontramos la roca madre. En esta calicata, o en nuestra calicata, encontramos tan solo hasta el horizonte C. Bueno, mi nombre es Beatriz Jacqueline Cana Salipa y vamos a hablar un poquito del perfil del suelo. Bueno, el perfil del suelo es representación gráfica de los horizontes. El perfil del suelo se mide desde el fondo de la calicata hasta el principio. En este caso, nuestro perfil del suelo sería algo de 118, 117 aproximadamente. Existen cinco tipos de perfiles de suelo y esto depende de ciertas características que lo vamos a ir viendo. Nuestra calicata cuenta con las características del suelo organosolo. Este se divide en dos, que es fótico y áptico. Los organosoles ópticos son un tipo de suelo que se caracteriza por su color oscuro, como podemos observar, y su alta materia orgánica. Puede provenir ya sea de raíces, plantas, hojas o animales muertos. Como podemos ver en casi todo el perfil podemos encontrar lo que son las raíces. La textura de este tipo de suelos es variable, puede ser arenosa, arcillosa y limosa, y su capacidad de retener agua es alta debido a su mayor concentración de materia orgánica. La fertilidad de este tipo de suelos es muy alta debido a la presencia de materia orgánica, la cual se descompone liberando nutrientes para las plantas. El pH también es muy bajo. Ingeniera, muy buenos días. Mi nombre es Paola Nicole Castín Carcausto, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca. En este momento yo les voy a hablar sobre la estructura y textura de nuestra calicata. Estructura, ¿qué es? Es la agregación de las partículas finas que se van formando a lo largo de los años. Estas llegan a formar grumos. También tiene que ver mucho la materia orgánica para que se llegue a formar. Estructura y textura. Muchos lo pueden confundir o decir que son similares. En sí su importancia es similar. Ambos tratan de buscar las características de cada horizonte, como es la permeabilidad, aireación, dureza, entre otras. De estructura. Hay 5 tipos, o incluso hoy en día se está descubriendo más tipos. Sin embargo, conocemos el tipo globular, el tipo laminar, y en este caso que vemos acá en nuestra calicata es el tipo granular. ¿Por qué decimos que es tipo granular? Porque en cada horizonte, acerquémonos un poco más a cada horizonte, y cuando sacamos las muestras de cada horizonte, acá podemos ver se desprende y no tiene presencia de estar seca o en grumos, como es en otros tipos de... Más abajo, en el horizonte B, encontramos el mismo tipo de estructura. Y acá, en el horizonte C, igualmente conocemos el mismo tipo de estructura, pero contiene más arena. La estructura de cada horizonte contiene la textura. La textura se comprende por 3 tipos de suelo, que son arcillosos, limosos y arenosos. La estructura encierra esos 3 tipos de suelo. Ahora veremos el tipo de textura que tiene cada uno de nosotros, que tiene cada uno de nuestros horizontes. En el horizonte A, que es este,
Para hacer la textura, para poder nosotros verificar o comprender la textura, se usa sin guantes. ¿Por qué? Porque el tipo de suelo que vamos a recolectar tiene que entrar en contacto con el pH de nuestra mano para así poder realmente verificar el tipo de textura. Ahora, acá el sol, por el tema del suelo, ya se seca un poquito y eso no es bueno para poder llegar a identificar qué tipo de textura tiene. Entonces tenemos que raspar un poquito y sacar la muestra de lo que está fresco. Sacamos pruebas de nuestro horizonte A. El horizonte A procedemos a echarle agüita para posteriormente hacer. El exceso de agua también va a influir mucho, así que si tenemos exceso de agua, aumentamos más pruebas de nuestro horizonte. Y así vamos formando una bolita que no esté demasiado acuosa y que tenga esta forma. Así. La textura. El tipo de horizonte comprende usualmente los tres tipos de textura: arcilloso, limoso y arenoso. Sin embargo, para ver esto, simplemente es comprobar qué tanto porcentaje tiene cada uno. Acá vemos que no es del tipo tanto arcilloso porque a pesar de que tiene la bolita y le hacemos una pequeña cierta presión en el medio de la bolita, se separa. ¿Esto por qué? También hay fragmentación de la tierra porque estamos al lado de un río y los suelos son suelos aluviales y por eso hay cierta fragmentación de la tierra. Sacamos pruebas del horizonte B y también echamos agüita, poquita. Acá, un poquito más. Y ponemos una muestra y repetimos el mismo proceso con cada horizonte. Y acá vemos que a pesar de que hemos hecho la bolita, sí hay una fragmentación, sin embargo no es tan notoria como la anterior y por eso podemos decir que predomina el tipo de suelo arcilloso. Ahora, en el horizonte C, que es nuestro último horizonte de acá abajo, sacamos muestra y le echamos un poquito de agua y acá es notorio el cambio porque ni siquiera se forma la bolita representativa. Eso quiere decir que predomina el tipo de suelo arenoso y se separa rápidamente. Ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Jairo José Román Condori. En esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de la tabla de Munsell. Bien, antes de iniciar con la tabla de Munsell nos preguntamos ¿qué es o para qué sirve? Bien, la tabla de Munsell nos dice que es un sistema que se creó con el fin de poder clasificar o ordenar los colores, ya que estos nos va a servir para diferentes ámbitos. Ahora, sabiendo ya este pequeño concepto, nos vamos a lo siguiente. ¿Cómo es que se divide la tabla de Munsell? Bien, la tabla de Munsell se divide en tres, que vendría a ser la matriz, los valores y el croma. Y estos tres también se dividen en varios puntos, se podría decir, ya que la matriz es la posición del color en el espectro visible. Continuando, que vendría a ser el valor. ¿Qué es el valor? Vendría a ser la claridad o oscuridad que tienen los colores. Y por último, ¿qué vendría a ser el croma? El croma se podría decir como es la intensidad del color, de cómo se ve. Bien, y estos tres también se clasifican en una tabla de números. En el caso de la matriz se clasifica hasta en 10 puntos. En el caso de los valores también, hasta en unos 10 puntos de claridad o oscuridad. Y en el caso del croma, esta se divide se puede dividir en varios puntos. Este no tiene un número así en específico. Y bien, ya sabiendo un poco más acerca de nuestra teoría, vamos les quiero mostrar, no sé si se puede apreciar, de nuestra tabla de Munsell. Esta tabla de Munsell, como bien estaba hablando, esta es la matriz, que vendría a ser un 10YR. ¿Qué es YR?
está en inglés, que vendría a ser el yellow red, en este caso amarillo y rojo. Esto, como bien estaba diciendo, se clasifica en una escala del 1 al 10. Este vendría a ser nuestra escala 10, estamos usando una escala 10. Aquí vendría a ser el cromático, el croma, que en esta se está dividiendo en 6. Tenemos un croma del 1 al 6. Y en el caso del valor tenemos del 1 al 7. Bien, ahora continuando, yo quiero usar esta tabla de Munce en lo que vendría a ser en nuestra calicata para saber el color de la tierra. Bien, voy a sacar una pequeña muestra. Bien, estoy sacando aquí la muestra para ver qué color tiene y usar nuestra tabla de Munce. Bien, una vez habido obtenido mis muestras, voy a comparar con la tabla de Munce. Como podemos ver, esta primera muestra tiene un color medio café, medio claro, se podría decir. Entonces podría entrar en cualquiera uno de estos porque tiene casi el mismo color. ¿Y cómo es que se diría qué color es? Como bien dije, la matriz es esta y esta nunca va a cambiar, siempre va a ser 10YR, a menos que usemos otro tipo de tabla, que podría ser 5YR, así. Entonces, esa nunca va a cambiar, se pone eso. Ahora, lo que sí va a cambiar son estos números. No sé si logro apreciar, bien. Son estos números. Bien, digamos que este es un color 4-2, digamos. Entonces, ¿cómo se escribiría esto? Sería 10YR 4S/2 y así se clasificaría el color, digamos, de esta muestra. Pasando a la siguiente muestra, que es de igual forma, esto nunca va a cambiar, lo que va a cambiar es esto. Y digamos, este tiene un color más oscuro, digamos, un 3-1, digamos, y entonces sería un 10YR 3/1, así se clasificaría. Y pasando a nuestra última muestra, este ya tiene un color más, como decir, plomo, se podría decir. Quizá esté por un 5-1 o un 5-2. Y en este caso entonces clasificaría como 10YR 5-1 le ponemos. Y eso sería el uso de la tabla de Mosh. Buenos días, compañeros y ingeniera. Ahora voy a hablar sobre los parámetros físicos y biológicos y químicos que podemos encontrar en la calicata, o en cada horizonte de esta. Estos pueden encontrarse como material orgánico, la cantidad de pH que tiene cada horizonte mezclado con el agua destilada. Y en esto voy a sacar cada muestra del suelo en estos vasitos. Solo necesitamos un poco nomás de muestra de suelo y con esto podremos, mezclándolo con el agua destilada y también con el agua oxigenada, podremos ver la dureza y también el pH. Yeah. Ese es el A. Después el B. Ese C. Eso es O de casito, este es A, este es Eso sí. Hay tres horizontes. Entonces ahora, como podemos ver, ya sacamos las muestras de cada horizonte del suelo de nuestra calicata. Y ahora aquí tenemos rotulado el horizonte O, el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Como se puede ver acá, cada uno está tomando, con el agua destilada, cada uno está tomando una diferente tonalidad. Pero ahora vamos a moverlo y vamos a sacar las muestras. Los demás también todo. Ahora, como se puede ver, las muestras de suelo ya están mezcladas respectivamente con el agua destilada. Ahora, como se puede ver, ahora haremos las mediciones de pH en las muestras sacadas de la calicata del suelo. Y con esto podremos saber
vamos a ver la cantidad de material orgánico y también el nivel de vegetación que puede haber en nuestra área que hemos hecho nuestra calicata. Ahora procederé a poner el cinta de pH en el mezclado con el agua destilada y el muestra de suelo. Al grupo voy a Ahora, enviar. como si ya se acentuó las cintas de pH en las muestras de suelo, podremos ver con esta tablita la cantidad de pH que podemos ver. Aquí, como podemos ir comparando, está en la muestra del horizonte O es 5. Ahora vamos a ver el horizonte A. Tenemos con las muestras de color que se muestra en la cinta de pH, estaría entre 5 y 6. Podríamos decir que es 5.5 o en ese estado está la muestra del horizonte A. Ahora, en la muestra del horizonte B tenemos que también está cerca a 5 y a 6 y un poquito más acerca al 6. Ahí está la muestra, como se puede visualizar. Y también tenemos en la muestra C de suelo, también está más cercano hasta 5 y 6 también. Sigue el mismo, como se puede ver en cada horizonte que hemos visualizado, se encuentra no hay variación en la muestra de pH que hemos hecho. Ahora vemos los parámetros biológicos. ¿Con qué materiales? Con el agua oxigenada podremos ver la cantidad de oxígeno y también microorganismos que pueda haber. Y ahora le echaremos. Como se puede notar, la oxigenada saca el oxígeno y ahora esto nos indica que hay muestra de microorganismos y también oxígeno en la muestra del horizonte O. Pero en muy poca cantidad. Ahora con el horizonte A haremos la misma muestra. Como se puede ver, aquí hay más muestras de microorganismos y también de oxígeno, con las cantidades de burbujas que salen. Ahora haremos la misma prueba con la muestra B. Con el horizonte B, como se puede ver, hay efervescencia de oxígeno y microorganismos también en el horizonte B. También efervescencia y también un poco más de efervescencia. Ahora haremos la misma prueba con el horizonte C para ver si hay muestras de oxígeno y microorganismos. Como se puede ver, hay una gran cantidad de oxígeno y también microorganismos gracias al agua oxigenada. Con esto podemos intuir la cantidad de oxígeno y también de microorganismos que hay, gracias al agua oxigenada y las muestras de horizontes que podemos saber que sacamos de nuestra calicata.